Estimados participantes, reciban un cordial saludo. El presente módulo corresponde a la guía de teleasistencia para niñas, niños y adolescentes. Bien, uno de los primeros patrones con los que nos encontramos con los niños son los factores de estrés que este tiempo de encierro y de aislamiento puede conllevar. Entonces, entre los signos y síntomas más recurrentes que podemos tener son la disminución del apetito y cambios alimentarios. Obviamente, pues pueden presentarse gran parte de estos factores, ya sea que aumente el apetito o también disminuya. Dolor de cabeza, pesadillas recurrentes, malestares estomacales, empezar a mojar la cama o hacerlo frecuentemente, u otros síntomas físicos. Asimismo, pueden ser también síntomas de tipo emocional o del comportamiento. Pueden haber aspectos de ansiedad como preocupaciones, dificultad para relajarse. Esto lo podemos ver para dormirse, por ejemplo. Miedos nuevos o recurrentes. Una de las cosas principales también que se observaba en esto es que tienen una aprensión muy fuerte con sus cuidadores. Aferrarse a un adulto, rabia, llanto, incapacidad para controlar emociones, comportamiento agresivo, o también puede haber un comportamiento regresivo, ya sea a chuparse el dedo, a conductas o patrones que los tenía antes. Bien, así como a nivel de adultos tenemos un triaje, con ellos también tenemos un triaje que básicamente va en la misma línea. El nivel verde pues permite dotar a sus cuidadores y a los niños también, porque este es un factor importante. No solo se les va a transmitir información a los cuidadores, sino también a los niños la información necesaria y pertinente sobre los acontecimientos con el afán de reducir el impacto. Entonces aquí es muy importante buscar la manera cómo se transmite la información, cómo se llega con la psicoeducación hacia los infantes. No va a ser al mismo nivel o no va a ser de la misma manera, con las mismas explicaciones que se lo hace a un adulto. Y justo, ¿cómo hablar con los niños del COVID-19? Es importante mantener una comunicación con los niños y niñas de manera muy abierta. Primero, hacer preguntas abiertas y sobre todo escuchar. A veces a los niños pues a lo mejor les gustaría mucho hablarnos y contarnos, y como ustedes saben, a veces ellos pueden ser muy recursivos y pueden a veces pues para transmitir una idea emplear un sinnúmero de terminología que para nosotros como adultos nos puede terminar siendo cansón. Sin embargo, tenemos que tener el tiempo para poder escuchar. Sí, eso a ellos les agrada muchísimo. Explicar la verdad de una forma adecuada para su edad. Sí, una de ellas puede ser mediante un cuento, puede ser mediante una historieta, puede ser mediante el juego incluso. Hablarles sobre la importancia del autocuidado. Ojo, los niños tienen una capacidad de empoderarse de ciertas cosas, incluso me atrevería a decir más que un adulto. Y ellos son muy captadores de este tipo de normas. Si uno se les dice de una manera muy elocuente y muy clara y muy precisa, créanme que ellos van a catarla y van a ser los principales cuidadores de que este tipo de actividades se cumplan. Asimismo, no siempre decirle frente a una necesidad, haz esto y punto. O toma esto, dale resolviendo. No. Más bien al contrario, de pronto darle alternativas o darle ciertas herramientas para que él logre solucionar las cosas que le estresan, las cosas que le presentan dificultad. Listo. Aquí la intervención obviamente pues tiene que ser de una manera diferente a la que se la hace con un adulto. Entonces, aquí se ha preparado un guión, ¿sí? Un guión sobre todo con frases que se pueden utilizar tanto con el niño, ¿sí? Con el padre
con el niño. Entonces, sobre todo con el niño, porque creo que con el padre, pues nosotros ya podremos luego dar un feedback de lo que hemos visto con el niño. Entonces, de una manera muy informal, sin perder la objetividad, podemos pedir que el niño nos cuente de pronto temores, que de pronto si es que tiene alguna idea de qué son los virus o si es que conoce algo del coronavirus. Actualmente se han creado algunos cuentos justamente para poder abordar esta temática. De pronto le podemos decir que nos dibuje algo referente al virus y que también nos ayude, nos brinde alternativas de cómo poder vencer al virus. Este tipo de aspectos a él le van a hacer entrar en confianza con el interviniente. Al padre, pues como les decía, lo más importante es indicarle que al momento de actuar con su niño, trate de ponerse a un nivel de acorde a la edad del niño. Ya en el nivel amarillo, las principales reacciones que los niños pueden tener de 0 a 3 años son, por ejemplo, problemas al dormir, ¿sí? Puede haber una aprensión al adulto y eso es lo que le dificulta alejarse de él. Problemas en la alimentación, puede haber una pérdida del apetito o también un aumento del apetito. Retroceso en los aprendizajes, hay cosas que a veces los niños ya las podían hacer y ahora en este momento pues las han perdido y a veces ahí el adulto, el padre, el cuidador puede entrar en conflicto. Aumento de los miedos, ¿sí? Aumento de los miedos y ojo, no solo por aspectos del COVID, sino porque en este momento los niños sienten que sus papás, que creo que jamás han podido estar tan cerca de sus padres como lo están en este momento. Entonces tratan de tener una aprensión tan fuerte y claro, a veces cuando el papá puede salir o algo, ellos pueden tener un miedo de pronto infundado. A veces pues hay una incapacidad para estar quieto y prestar atención, si tengamos en cuenta que el encierro ya empieza a afectar este tipo de áreas también. Sus juegos pueden recurrir a un tipo de violencia. Puede entrar también en rabietas, en mal humor, en llanto fácil y por eso también es importante dar su espacio, no siempre pedirle que esté cargado de actividades y tras actividades porque podemos llegar a generar un cansancio y un aburrimiento y una apatía a las cosas programadas. Entonces también podríamos tener ciertos paréntesis, ciertos espacios para que el niño pues realice sus actividades favoritas o simplemente descansar en su habitación y no interrumpir eso. Pueden estos niños tener frases como te odio, como es tu culpa lo que está pasando. Ojo, pueden ser momentos impulsivos que es preferible que el adulto, que el padre no intervenga. ¿Qué hacer en estos momentos? Contener. Contener implica acompañar al niño el mayor tiempo posible y brindarle espacio para que pueda expresar sus emociones. Calmar, ¿sí? Hay que tratar de bajar el nivel de estrés o de tensión que pueda tener el niño y sobre todo una de las herramientas que puede hacer es de una manera verbal. Hacerle sentir que pues sus cuidadores lo quieren, que es un niño muy inteligente, que es un niño muy bueno, que es un niño que pues sus padres lo van a cuidar mucho. Eso a él le va a generar mucha calma. Informar, ¿sí? Como les decía anteriormente, informar lo que está sucediendo en términos acorde a su edad, en lenguaje acorde a su edad, ¿sí? No ocultar información, no decir que ya esto pasará en una semana, no decir que sus amiguitos los va a ver ya en los próximos días. Y también normalizar, establecer rutinas para que él pues no pierda los hábitos de dormir, los hábitos alimenticios. Hay que tratar de tener una estructura, una jornada bastante parecida a la que se venía manteniendo antes. En la segunda infancia de 3 a 6 años, ¿cuáles son las reacciones que estos niños pueden tener? ¿Sí? Pueden mostrarse más callados o al contrario, agitados a lo que es normalmente. Pierden autonomía o pueden volverse
o pueden volver a estados de desarrollo previos, como les decía anteriormente. Alguna actividad que ya la tenían desarrollada, pues simplemente no es que la pierdan, sino que simplemente deciden retroceder una antes porque a lo mejor se sentían más protegidos. Miedos generalizados a estar solo, a no ir al baño solo, a que no le cierren la puerta, a querer dormir con un adulto, con su papá, con su mamá, en fin, alteraciones del sueño. Ya por ende, pues hay estudios que indican que los niños en este aislamiento están durmiendo sobre las 10 de la noche, entonces es importante tratar de tener una higiene del sueño también para los niños. Sentir incertidumbre respecto a su seguridad. ¿Sí? Esto es algo que también a ellos les genera mucha intranquilidad y por eso es importante nosotros apaciguar y dar la seguridad correspondiente, indicarle que a lo mejor en nuestra casa está papá para cuidar, hay las protecciones y seguridades debidas y cosas por el estilo. No entender el concepto de la muerte, no comprender que la muerte no es reversible. Sí, como les decía anteriormente, a veces es importante a estas temáticas hablarlas en un lenguaje apropiado para su edad. ¿Qué hacer? De la misma manera que lo veíamos en la anterior rango de edad. Contener, brindar comodidad, brindar descanso, apoyo emocional, abrazarlo, tomarle de la mano, atender las necesidades básicas que son de alimentación y de hidratación, estar pendiente, ¿no? Y esto es importante porque una forma también de maltrato es que un niño no reciba lo mínimo que necesite para poder cubrir sus necesidades básicas. El consolar, realizar actividades relajantes, como les decía, cuentos, música, juegos de mesa, animarlo a que juegue o dibuje cosas que él esté sintiendo. Como les vuelvo a repetir, mantener rutinas al máximo, que él tenga un horario para levantarse, que tenga que saber que tiene que tener sus obligaciones, como arreglar su cuarto, cosas por el estilo. No obligarlo a hablar, si en caso no desea. Pero siempre es importante que él sepa que sus padres, o que tiene un espacio con sus padres o con la persona que él haya orientado, poder aclarar esto. Informar, como les decía, siempre informar este tipo de aspectos que están sucediendo acorde a su edad. Responder las preguntas que los niños tengan, no dar por minimizado, no creer que no tiene importancia las preguntas que ellos nos pueden preguntar. Quizás para nosotros sean muy generales o muy simples, pero hay que entender que para ellos es muy importante. También hay que corregir ciertas cosas que los niños tengan distorsionadas, pensando que a papá por salir le va a pasar algo, o creer que ya no, que nunca más va a volver a ir a la escuela, cosas por el estilo. Normalizar, ayudarle a explicar lo que siente, decirle que está bien que exprese sus emociones, es muy importante eso. Los primeros auxilios psicológicos en la tercera infancia de 6 a 10 años. ¿Cuáles son las principales reacciones? Se mantiene en silencio, no expresa lo que le molesta, sobre todo esta última. Ya a niños de esta edad no suelen tener esta facilidad para poder expresar sus emociones. Demanda constantemente información de lo ocurrido. Constantemente ellos están preguntando y puede a veces para los padres resultar un poco cansón que esté preguntando lo que ya el padre o el cuidador le pudo haber explicado. Siente miedo generalizado, alteraciones en el sueño e incertidumbre sobre su seguridad. Sí, como les decía, a veces pues siente miedo no por algo en específico, sino por cualquier cosa o por muchas cosas o por algo puntual. ¿Sí? Hay alteraciones del sueño, sobre todo a veces se aferran mucho a sus cuidadores y quieren estar cerca de ellos. Pierde la autonomía y esto a veces para los adultos puede ser muy
muy difícil de sobrellevar, porque a veces les puede generar impaciencia de ver cómo su hijo ha perdido una habilidad que ya la tenía.